La niña no hablaba, no lloraba, no pedía nada. Guadalupe la encontró frente a la capilla en una mañana gélida de invierno, envuelta en una cobija gastada, con un papelito arrugado sujeto en su manita. El billete decía solamente: «Cuídenla, yo no puedo». Ningún nombre, ninguna explicación. Apenas una criatura de aproximadamente 5 años, con unos ojos castaños enormes que parecían guardar secretos demasiado pesados para alguien tan pequeña. Guadalupe llamó a la policía, llamó al DIF, hizo todo lo que debía hacer, pero mientras esperaba, algo sucedió que cambiaría su vida para siempre. La niña, que no había pronunciado una sola palabra desde que fue encontrada, miró a Guadalupe y sonrió. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero cargada de algo que Guadalupe no podía explicar. Reconocimiento, como si la niña la conociera, como si la estuviera esperando. Si alguna vez has sentido una conexión instantánea con alguien, como si ya lo conocieras de otra vida, este video cambiará todo lo que piensas sobre la naturaleza de las almas. Guadalupe Rojas tenía 29 años y trabajaba como ama de llaves en la Hacienda Castañeda desde hacía 2 años. Era un empleo bueno, un salario justo, un patrón ausente la mayor parte del tiempo. Eduardo Castañeda, heredero de un imperio hotelero, vivía solo en aquella hacienda enorme y raramente interactuaba con los empleados. Decían que era frío, distante, que se había cerrado al mundo después de una serie de relaciones fallidas y el descubrimiento de que no podía tener hijos. Guadalupe nunca había intercambiado más que unas pocas palabras formales con él en 2 años. Pero aquella mañana, cuando los del DIF dijeron que llevaría al menos una semana procesar la situación de la niña abandonada, Guadalupe tomó una decisión impulsiva. «Yo puedo cuidarla», dijo ella, «temporalmente, hasta que encuentren a sus padres o a una familia de acogida». Los trabajadores sociales dudaron. No era el procedimiento estándar, pero la niña, que había rechazado todo contacto humano desde que fue encontrada, estaba sujetando la mano de Guadalupe con una fuerza sorprendente para alguien tan pequeña, como si no quisiera soltarla, como si tuviera miedo de perder algo precioso. «Está bien», el asistente social accedió. «1 semana, pero necesitamos una dirección fija y verificaciones de antecedentes». Guadalupe dio la dirección de la Hacienda Castañeda. Su departamento era demasiado pequeño y de todas formas, ella pasaba la mayor parte del tiempo ahí. Tal vez podría arreglar un cuarto en la parte de atrás para la niña. Lo que ella no esperaba era la reacción de Eduardo Castañeda. «Trajiste una niña a mi casa», dijo él cuando la encontró en el pasillo aquella tarde. No era una pregunta, era una constatación cargada de algo que Guadalupe no conseguía identificar. «Lo siento, señor. Es temporal. 1 semana como máximo. Fue abandonada y yo no podía simplemente». Guadalupe dejó de hablar porque Eduardo no la estaba mirando a ella, estaba mirando a la niña, y en su rostro había una expresión que ella nunca había visto en 2 años de trabajo. Dolor, un dolor antiguo y profundo que parecía haber sido desenterrado sin previo aviso. «¿Cómo se llama?», preguntó él. Su voz era ronca. «No sabemos, no habla. Desde que fue encontrada, no ha dicho una palabra». Eduardo se agachó. Se puso a la altura de la niña. La miró a los ojos castaños como si estuviera buscando algo, como si estuviera intentando recordar algo imposible.
Y entonces sucedió. La niña, que no había hablado en semanas según el billete, que no había dicho nada a la policía, a los trabajadores sociales, a Guadalupe, abrió la boca y dijo una palabra: papá. Guadalupe sintió la sangre helársele. Eduardo se tambaleó hacia atrás, como si hubiera recibido un golpe en el estómago. Y la niña continuó mirándolo con aquellos ojos enormes, esperando una respuesta que trascendía cualquier lógica. ¿Qué? Eduardo susurró. ¿Qué dijiste? La niña extendió sus bracitos hacia él. Papá, te tardaste en encontrarme. Eduardo Castañeda, el hombre frío y distante que apenas hablaba con los empleados, hizo algo que nadie esperaba. Cayó de rodillas, abrazó a la niña y comenzó a llorar. Llorar como si algo dentro de él se hubiera finalmente roto, o finalmente se hubiera reparado. Guadalupe asistió a la escena sin conseguir moverse, sin conseguir procesar lo que estaba viendo. Una niña que nunca había visto a Eduardo en la vida, llamándolo papá, y Eduardo reaccionando como si aquello hiciera todo el sentido del mundo. Señor Castañeda, ella intentó, no entiendo. ¿Conoce a esta niña? Eduardo levantó el rostro. Lágrimas escurrían libremente. Y cuando respondió, su voz tenía una calidad diferente, una certeza que no debería existir. No en esta vida, dijo él, no en esta vida. Guadalupe sintió un escalofrío recorrer su espalda. No en esta vida. ¿Qué significaba eso? La niña aún estaba en los brazos de Eduardo, pero ahora sus ojos se habían vuelto hacia Guadalupe, y había en ellos la misma expresión de reconocimiento, la misma certeza imposible. Mamá, la niña dijo, tú también te tardaste. Si sentiste escalofríos ahora, comenta escalofrío, porque lo que viene a continuación te va a dejar sin palabras. Guadalupe dio un paso hacia atrás. Su corazón estaba disparado. Su mente intentaba encontrar una explicación racional para lo que estaba sucediendo. Yo no soy tu mamá, dijo ella. Su voz temblaba. Te encontré esta mañana, en la capilla. No me conoces. La niña inclinó la cabeza. Un gesto que parecía viejo demasiado para una niña de 5 años. Te conozco desde hace mucho tiempo, mamá. Solo estaba esperando que me encontraras. Eduardo se levantó. Aún sujetaba la mano de la niña. Y cuando miró a Guadalupe, había algo en sus ojos que la hizo querer huir y al mismo tiempo quedarse. Yo tengo sueños, dijo él, desde que tengo uso de razón. Sueños con una mujer y una niña. Siempre la misma mujer, siempre la misma niña. Y en el sueño, yo sé que son mías, mi esposa, mi hija, pero cuando despierto, ellas no existen, no en esta vida. Guadalupe tragó saliva. Aquello era locura, pura locura. Personas no reconocían familias de vidas pasadas. Niñas no recordaban padres que nunca tuvieron. Aquello no era posible. Pero entonces, ¿por qué ella también tenía aquellos sueños? Sueños que la perseguían desde la infancia. Sueños con una casa antigua, con un hombre que la amaba, con una niña de ojos castaños que ella acunaba para dormir. Y al final de los sueños, siempre la misma escena, la niña enferma, la fiebre que no bajaba, el llanto que iba disminuyendo hasta parar. Guadalupe nunca había contado esos sueños a nadie. Pensaba que eran apenas producto de una imaginación fértil. Pensaba que no significaban nada. Pero ahora, mirando a la niña que la llamaba mamá,
mirando a Eduardo, que lloraba como si hubiera encontrado algo perdido hacía siglos. Ella comenzó a dudar. «¿Cómo te llamas?», preguntó Guadalupe a la niña. Su voz era apenas un susurro. La niña sonrió. Una sonrisa que contenía más sabiduría de la que debería ser posible para 5 años de vida. «Luna. Mi nombre es Luna. Y tú elegiste ese nombre para mí, porque nací en una noche de luna llena. Siempre decías que yo era tu luz en la oscuridad». Eduardo emitió un sonido ahogado. Guadalupe lo miró. «¿Qué pasa?». «Los sueños», dijo él. «En los sueños. La niña se llama Luna. Nunca le había contado eso a nadie». «¿Cómo lo sabe?». «Porque yo estaba ahí», respondió Luna simplemente. «Recuerdo todo. Recuerdo nuestra casa. Recuerdo el jardín donde me enseñabas a plantar flores, papá. Recuerdo las canciones que cantabas para que me durmiera, mamá. Recuerdo todo». Guadalupe sintió que las piernas le fallaban. Necesitó apoyarse en la pared. «Eso no es posible», dijo. «Tienes 5 años. No puedes recordar cosas que nunca sucedieron». «Sí sucedieron», dijo Luna. «Solo que fue hace mucho tiempo, antes de que yo naciera en este cuerpo, antes de que ustedes nacieran en esos cuerpos. Pero éramos nosotros, y prometí que iba a encontrarlos de nuevo». Eduardo miró a Guadalupe. En sus ojos había una pregunta que no necesitaba ser dicha en voz alta. «¿Tú también lo sientes, verdad? ¿Tú también sabes que esto es verdad?». Guadalupe quería negarlo. Quería decir que aquello era una locura, que los niños inventaban historias, que no existían vidas pasadas, almas gemelas, familias que se reencontraban a través de los siglos. Pero no pudo, porque en el fondo, en un lugar que nunca había permitido que nadie viera, ella lo sabía. Sabía que aquella niña era suya. Sabía que aquel hombre era suyo. Sabía que habían sido una familia antes y que la muerte los había separado. Hasta ahora. La próxima parte de esta historia contiene revelaciones que te harán cuestionar todo lo que crees sobre la vida, la muerte y el amor que trasciende ambos. Si no estás listo para llorar, es mejor parar por aquí. En los días siguientes, Luna comenzó a hablar más, mucho más, como si una represa se hubiera abierto después de años de silencio. Pero lo que decía no era lo que se esperaría de una niña de 5 años. Ella describía lugares que nunca había visitado en esta vida. Una casa con paredes blancas y ventanas de madera azul. Un jardín con naranjos. Una fuente en el centro del patio donde palomas venían a beber agua. Eduardo escuchó cada descripción con el rostro cada vez más pálido, porque él conocía aquellos lugares, de los sueños, de los mismos sueños que tenía desde niño. Ella también describió personas, el vecino que vendía telas, la mujer que hacía panes y daba para los niños de la calle, el cura de la capilla que tenía una cicatriz en el rostro de una época en que fue soldado. Detalles que una niña de 5 años no podría inventar. Detalles que parecían venir de otro tiempo, de otra vida. Y entonces Luna comenzó a dibujar. Guadalupe le dio papel y gises de cera, esperando que hiciera dibujos normales de niña. Flores, casas, familias de monitos de palito. Pero Luna dibujó algo diferente. Dibujó 3 figuras frente a una casa. Un hombre alto con cabello oscuro, una mujer con cabello largo y una niña pequeña entre ellos, tomando la mano de los dos. La casa era la misma que ella había descrito. Paredes blancas, ventanas azules, naranjos al fondo.
y los rostros de las figuras, por más simples que fueran los trazos infantiles, eran inconfundibles. Eduardo, Guadalupe y la propia Luna. «Ese es el día que me trajiste el vestido nuevo», explicó Luna apuntando para el dibujo. «El vestido amarillo con flores. Yo amaba ese vestido. Lo usé hasta que me enfermé». Guadalupe sintió lágrimas escurrir por su rostro sin permiso. «¿Enfermarte?», Luna asintió. El rostro pequeño se puso serio. La fiebre vino. Mucha gente en el pueblo se enfermó. Yo fui una de las primeras. Ustedes me cuidaron día y noche, pero la fiebre no se iba, y yo fui quedando más débil. Hasta que un día me dormí y no desperté más». Ella dijo eso con una calma que no debería ser posible, como si estuviera describiendo algo que había sucedido con otra persona. En cierto sentido, había. Eduardo estaba de espaldas, mirando por la ventana. Sus hombros temblaban. «¿Y después?», Guadalupe preguntó, aún sabiendo que no debería preguntar, aún sabiendo que la respuesta iba a destruirla. «¿Qué pasó después?». «Ustedes quedaron muy tristes», dijo Luna. «Ustedes lloraron mucho y ustedes también se enfermaron, porque me cuidaron hasta el fin. La misma fiebre que me llevó, los llevó también». Ella hizo una pausa, miró a Eduardo, después para Guadalupe. «Pero antes de que yo durmiera para siempre, hicimos una promesa. Ustedes tomaron mi mano y dijeron que iban a encontrarme de nuevo, en otra vida, en otro tiempo, no importaba cuánto demorara. Ustedes prometieron que nunca iban a olvidarme. ¿Y tú?», Guadalupe susurró. «¿Qué prometiste tú?». Luna sonrió, la sonrisa más pura que Guadalupe ya había visto. «Yo prometí que iba a encontrarlos primero, que iba a recordar todo, y que iba a esperar el tiempo que fuera preciso, y que cuando nos encontráramos de nuevo, iba a llamarlos papá y mamá, para que ustedes supieran que era yo, para que ustedes supieran que la promesa fue cumplida». Eduardo se volteó. El rostro estaba bañado en lágrimas. «200 años», dijo. Su voz era apenas un hilo. «Esperaste 200 años». «Yo esperaría más», respondió Luna. «Yo esperaría para siempre, porque ustedes son mis padres, en todas las vidas, para siempre». «Tú crees en vidas pasadas». Después de escuchar esta historia, es imposible no considerar la posibilidad. Comenta tu opinión. Eduardo pasó aquella noche sin dormir. Se quedó en el despacho hasta que el sol naciera, rodeado de papeles viejos, documentos de familia que nunca se había interesado en leer. Los Castañeda eran una familia antigua, comerciantes que habían hecho fortuna en el siglo XIX y mantenido esa fortuna a través de las generaciones. Eduardo sabía de eso. Lo que él no sabía eran los detalles, detalles que ahora parecían terriblemente importantes. Él encontró el registro por vuelta de las 4 de la mañana, un documento amarillento, casi desintegrándose en los bordes. Un registro de óbitos de 1820. 3 nombres, 3 fechas de muerte, todas en el mismo mes. Eduardo Castañeda, 38 años, fiebre amarilla. Guadalupe Castañeda, 29 años, fiebre amarilla. Dr. Luna Castañeda, 5 años, fiebre amarilla. Eduardo soltó el documento como si estuviera en llamas. Sus manos temblaban tanto que mal conseguía sostenerlo. Los nombres eran los mismos. Las edades eran las mismas. La causa de la muerte era exactamente lo que Luna había descrito. Coincidencia. Su mente racional intentó argumentar. Tiene que ser coincidencia. Los Castañeda son una familia grande.
Debe haber habido varios Eduardos a lo largo de los siglos, pero él sabía que no era coincidencia. Sabía con una certeza que trascendía la lógica. Aquel documento no era sobre otros Castañeda, era sobre él, sobre Guadalupe, sobre Luna, en otra vida, en otro tiempo. Pero los mismos. Él continuó buscando y encontró más. Una fotografía antigua. No una fotografía, un daguerrotipo, una de las primeras formas de capturar imágenes, y en él, borroso por el tiempo, pero aún reconocible, estaba una familia, un hombre, una mujer, una niña. Los rostros eran imposibles de identificar con certeza. La imagen era demasiado vieja, demasiado desgastada, pero la posición de las figuras era exactamente igual al dibujo de Luna. El hombre alto en el centro, la mujer al lado, la niña al frente, sosteniendo la mano de los dos, y atrás de ellos, casi invisible pero aún ahí, una casa, paredes blancas, ventanas azules. Eduardo cerró los ojos. Sintió lágrimas escurrirse nuevamente. ¿Cuántas veces había llorado en las últimas 24 horas? Más que en toda su vida adulta combinada. Pero estas lágrimas eran diferentes. No eran de dolor, eran de alivio, de reconocimiento, de finalmente entender algo que había cargado la vida entera sin saber qué era. El vacío que sentía. La sensación de que algo faltaba, la incapacidad de conectarse con otras personas, de formar relaciones duraderas, de encontrar a alguien que completara el agujero en su pecho. No era defecto, no era frialdad, era saudade. Saudade de personas que él no recordaba conscientemente. Saudade de una familia que había perdido hace 200 años. Señor Castañeda. La voz de Guadalupe lo sacó de sus pensamientos. Ella estaba en la puerta del despacho, aún en pijamas, con Luna dormida en sus brazos. Ella no quiso dormir en el cuarto de huéspedes. Guadalupe explicó. Dijo que necesitaba estar cerca de nosotros, que tuvo miedo de perdernos de nuevo. Eduardo asintió para que ella entrara. Cuando Guadalupe vio los documentos esparcidos por la mesa, su rostro empalideció. ¿Qué es todo esto? Pruebas, Eduardo dijo. Pruebas de que Luna está diciendo la verdad. Él mostró el registro de óbitos, mostró el daguerrotipo, mostró todo lo que había encontrado. Guadalupe escuchó en silencio. Luna continuaba durmiendo en sus brazos, el rostro sereno, como si finalmente pudiera descansar después de una larga jornada. Cuando Eduardo terminó, Guadalupe estaba llorando, lágrimas silenciosas que escurrían por el rostro sin parar. Yo también tengo sueños, ella confesó, desde niña. Sueños con una casa como esa, con un hombre que me amaba, con una hija que yo perdí. Yo siempre pensé que eran fantasías, deseos de una mente solitaria. Nunca pensé que pudieran ser memorias. Eduardo se levantó, caminó hacia ella. Por un momento, los dos quedaron parados, mirando uno al otro, con Luna entre ellos. Yo no sé qué hacer con esto, Eduardo admitió. No sé cómo procesar. No sé si estoy quedando loco o si estoy finalmente quedando sano. Tú no estás loco, Guadalupe dijo, porque si tú estás, yo también estoy, y Luna también. Y locura compartida por 3 personas no es locura, es verdad. Luna se movió en el regazo de Guadalupe, abrió los ojos. Miró a los dos con aquella mirada que parecía contener siglos. Ustedes están peleando. No, mi amor. Guadalupe respondió automáticamente y paró.
Había llamado a Luna mi amor, naturalmente, como si siempre hubiese hecho eso. Ustedes están descubriendo, Luna dijo. Es difícil al principio. Yo sé. Yo recuerdo cómo fue difícil para mí también. Despertar en este cuerpo pequeño recordando de todo, recordando de ustedes y no poder hablar, no poder explicar, tener que esperar hasta encontrarles de nuevo. ¿Por qué no hablabas? Eduardo preguntó. Antes de encontrarnos, ¿por qué quedaste en silencio por tanto tiempo? Porque no tenía sentido hablar. Luna respondió simplemente. Nadie iba a entender, y yo estaba esperando a las personas ciertas, a las únicas personas que iban a creer. Eduardo sintió el corazón apretar. Te quedaste sola todo este tiempo, 5 años recordando de otra vida, sin poder contarle a nadie. No fue tan malo. Luna dijo, yo sabía que ustedes iban a aparecer. Yo prometí que iba a esperar, y ustedes prometieron que iban a encontrarme. La gente siempre cumple las promesas, en todas las vidas. Guadalupe la abrazó más fuerte. Y Eduardo, sin pensar, envolvió a las dos en sus brazos. Los tres quedaron ahí, juntos, en el despacho lleno de documentos antiguos, reunidos después de 200 años, una familia que la muerte había separado, finalmente junta de nuevo. Si esta historia ya te emocionó, aguarda, porque el descubrimiento más impactante aún está por venir. En los días siguientes, Eduardo contrató a un historiador, alguien que pudiera investigar más profundamente la historia de la familia Castañeda en el siglo XIX. El historiador era escéptico al inicio. La mayoría de las personas lo sería. Pero cuando Eduardo mostró los documentos que había encontrado y explicó lo que necesitaba, él aceptó el trabajo. 2 semanas después, el historiador volvió con un reporte completo. Es extraordinario, él dijo. Su familia tiene registros increíblemente bien preservados. Encontré diarios, cartas, hasta un inventario de la hacienda original. Eduardo tomó el reporte con manos temblorosas y sobre Eduardo Castañeda de 1820. El historiador asintió. Comerciante exitoso, casado con Guadalupe Rojas en 1813. Tuvieron una hija, Luna, en 1815. La familia vivía en una casa en el centro histórico de la ciudad. Una epidemia de fiebre amarilla atingió la región en 1820. Luna fue una de las primeras víctimas. Los padres murieron pocos días después, probablemente infectados mientras cuidaban de ella. Eduardo cerró los ojos. Cada palabra confirmaba lo que Luna había contado. ¿Y la casa? ¿La casa original aún existe? El historiador sonrió. Esa es la parte más interesante. Sí, la casa aún existe. Fue preservada como patrimonio histórico. Queda en el centro viejo de la ciudad. De hecho, es un pequeño museo ahora, abierto al público. Eduardo miró a Guadalupe. Ella estaba pálida. Nosotros necesitamos ir allá. Él dijo, yo sé. Ella respondió, yo sé. La visita al museo aconteció al día siguiente. Eduardo, Guadalupe y Luna caminaron por las calles del centro histórico hasta encontrar la dirección. Y cuando encontraron, Luna paró. Sus ojos se abrieron. Sus manos comenzaron a temblar y lágrimas comenzaron a escurrir por el rostro pequeño. Es aquí, ella susurró. Es nuestra casa. La casa era exactamente como ella había descrito.
como ella había dibujado, paredes blancas, ahora un poco desbotadas por el tiempo, ventanas de madera azul, algunas necesitando de reparación, y al fondo, visibles por el portón de hierro, las naranjas del jardín. Luna soltó la mano de Guadalupe y caminó hasta el portón. Tocó las barras de hierro como si estuviera tocando algo sagrado. «La fuente aún está ahí», ella dijo, apuntando hacia el patio, donde las palomas venían. «Y la puerta de mi cuarto era esa allá arriba, la de la derecha, con la ventana pequeña». Eduardo verificó la información en el reporte del historiador. El cuarto de Guadalupe, de hecho, estaba en el segundo piso, a la derecha, con una ventana pequeña. La niña no podía saber eso. No había forma de saberlo, a menos que realmente recordara. El museo estaba abierto. Eduardo pagó la entrada, para los tres, y entraron. El interior había sido restaurado para parecerse a como era en el siglo XIX. Muebles de época, objetos domésticos, cuadros en las paredes. Guadalupe caminaba como si estuviera en un sueño o en una memoria. Tocaba cada objeto con reverencia, con reconocimiento. «Esa era la silla de papá», dijo señalando un sillón cerca del hogar. «Él se sentaba aquí después de la cena y me contaba historias». Eduardo sintió un nudo en la garganta. Él también había soñado con esa silla, soñado que se sentaba en ella, con una niña en el regazo, contando historias hasta que se durmiera. Y ese era el piano de mamá. Guadalupe continuó, apuntando a un piano antiguo en el rincón de la sala. «Ella tocaba todas las noches y cantaba canciones para que me durmiera». Valentina hizo un sonido ahogado. Ella también había soñado con ese piano, soñado que tocaba mientras una niña se adormecía. Los tres continuaron por el museo, Guadalupe apuntando, identificando, recordando. Cada cuarto traía más memorias. Cada objeto confirmaba aún más la historia imposible, y entonces llegaron al segundo piso, al cuarto que había sido de Guadalupe. El cuarto era pequeño. Tenía una cama, individual, con dosel, una mesita con una muñeca de porcelana, y en la pared un cuadro, un retrato de una familia. Guadalupe se paró frente al cuadro, y esta vez no lloró, esta vez sonrió, la sonrisa más luminosa que Eduardo ya había visto. «Somos nosotros», dijo ella. «Mira, papá, mira, mamá, somos nosotros». Eduardo miró el retrato y sintió el mundo detenerse. El hombre en el cuadro era él, no parecido. Era él, los mismos ojos, la misma forma de rostro, la misma expresión, como si estuviera mirando un espejo que atravesaba 2 siglos, y la mujer al lado era Valentina, igualmente idéntica, igualmente imposible de negar, y la niña entre ellos era Guadalupe, la misma Guadalupe que ahora estaba de pie en el cuarto, apuntando al retrato, sonriendo como si esa fuera la mejor sorpresa del mundo. Lo dije, Guadalupe habló, prometí que iba a recordar, prometí que iba a encontrarlos, y cumplí. Eduardo cayó de rodillas frente al retrato. Valentina estaba al lado de él, llorando silenciosamente, y Guadalupe, la hija que habían perdido hacía 200 años, puso las manitas en los hombros de los dos. «Todo está bien ahora», dijo ella. «Estamos juntos de nuevo, y esta vez nadie va a separarnos. La revelación que viene a continuación va a cambiar todo. Si aún no estás llorando, vas a estarlo». La visita al museo lo cambió todo, no solo para Eduardo y Valentina, sino principalmente para Guadalupe. Después de ver el retrato, después de andar por los cuartos de la casa donde había vivido en otra vida, algo en ella se calmó, como si una herida antigua finalmente hubiera empezado a cicatrizar. Ella comenzó a sonreír más,
a jugar como una niña normal de 5 años, a pedir helado y dibujar mariposas y correr por el jardín de la hacienda Castañeda, pero en la noche, antes de dormir, ella aún contaba historias, historias de 1820, historias que ninguna niña debería saber. Cuéntame sobre el día que nací. Ella le pidió a Valentina en una noche de lluvia. Valentina vaciló. No sé. Mi amor, no recuerdo. ¿Tú recuerdas? Guadalupe insistió. Allá en el fondo, tú solo no sabes que recuerdas. Cierra los ojos y déjalo venir. Valentina cerró los ojos. Sintió la mano pequeña de Guadalupe sostener la suya y de repente, como una película desenvolviéndose, ella vio una cama con sábanas blancas, dolor, mucho dolor, y después un llanto, el primer llanto de un bebé, y en sus brazos una niña pequeña, perfecta, con ojos castaños que la miraban como si ya la conocieran. Luna llena. Valentina susurró sin abrir los ojos. Había una luna llena esa noche, enorme, plateada. Entraba por la ventana e iluminaba a ti. Por eso escogimos el nombre Guadalupe. Guadalupe sonrió. Recordaste. Valentina abrió los ojos. Estaba llorando. Recordé, en esa noche, después de que Guadalupe se durmió, Valentina fue hasta la oficina de Eduardo. Él estaba ahí, como siempre, rodeado de documentos, tratando de encontrar más piezas del rompecabezas. Recuerdo, ella dijo. Eduardo levantó la cabeza. ¿Recuerdas qué? De todo, de nosotros, de Guadalupe, de la casa, de la vida que tuvimos. Ella me ayudó a recordar, y ahora no puedo parar. Las memorias continúan viniendo, una tras la otra, como si una puerta hubiera sido abierta. Eduardo se levantó, caminó hasta ella. Yo también recuerdo, él confesó, cada vez más. Los sueños están más vívidos, y cuando estoy despierto, a veces veo cosas, flashes, tú sonriéndome, de un modo que no debería conocer. Guadalupe corriendo por el jardín con un vestido amarillo, nosotros tres juntos, felices, antes de que todo saliera mal. Valentina lo miró y por primera vez no vio a su patrón, no vio al millonario frío y distante que mal hablaba con los empleados. Vio a Eduardo, su Eduardo, el hombre que había amado en otra vida, el hombre con quien había construido una familia, el hombre que había sostenido su mano mientras morían. Morimos juntos, ella dijo. Recuerdo ahora, primero Guadalupe, y después, pocos días después, tú. Y yo no quise quedarme sin ustedes. Entonces yo también me dejé ir. Eduardo cerró los ojos. Una única lágrima escurrió por su rostro. Sostuve tu mano hasta el fin. Dije que iba a encontrarte de nuevo, que no importaba cuánto tiempo demorara, que iba a buscar hasta hallar, y hallaste. Valentina susurró. ¿Tú me hallaste? No. Eduardo abrió los ojos. La miró con una intensidad que la hizo temblar. Guadalupe fue la que nos halló. Ella cumplió la promesa primero. Ella recordó cuando nos olvidamos. Ella esperó cuando nos perdimos. Nuestra hija nos salvó en 2 vidas diferentes. ¿Y qué hacemos ahora? Eduardo extendió la mano. Valentina la tomó. Dejamos de fingir, dejamos de ser patrón y empleada. Dejamos de ser 2 extraños que se cruzaron por casualidad y empezamos a ser lo que siempre fuimos. ¿Qué es eso? Una familia. En los días siguientes, la dinámica en la hacienda cambió completamente. Valentina ya no era la gobernanta, era Valentina. Dormía en el cuarto al lado del de Eduardo. Tomaba café de la mañana con él y Guadalupe. Caminaba de manos dadas con él por el jardín mientras Guadalupe corría al frente. Nadie cuestionó.
Nadie halló extraño. Era como si el universo hubiera decidido que aquella configuración era la correcta, la natural, la que siempre debería haber sido, y Guadalupe floreció. La niña que no hablaba ahora parloteaba sin parar, contaba chistes, hacía preguntas, inventaba juegos. Era como si finalmente tuviera permiso para ser niña, como si el peso de 2 vidas de memorias se hubiera levantado de sus pequeños hombros. Pero había un momento del día que ella aún trataba con reverencia, el momento de dormir. Cada noche, ella pedía lo mismo. Mamá, toca la canción que tocabas para arrullarme. La primera vez que Lupita pidió eso, Guadalupe entró en pánico. Ella no sabía tocar el piano. Nunca había aprendido en esta vida. Pero Lupita insistió. Tú sabes, solo se te olvidó. Ve hasta el piano, siéntate y deja que tus dedos recuerden. Eduardo había mandado restaurar un piano antiguo que estaba en el ático de la hacienda Castañeda. Era idéntico al que habían visto en el museo, idéntico al que Guadalupe original había tocado. Guadalupe se sentó frente a él, miró las teclas. No tenía la menor idea de qué hacer. Y entonces Lupita se sentó a su lado, colocó su cabecita en el hombro de Guadalupe y comenzó a tararear una melodía. Era una canción de cuna, antigua, en español arcaico. Una canción que Guadalupe nunca había oído en esta vida. Pero sus dedos la conocían. Comenzaron a moverse solos, encontrando las teclas correctas, tocando acordes que ella no sabía que conocía, acompañando la melodía que Lupita tarareaba. Y cuando la música terminó, Guadalupe estaba llorando, porque había recordado no solo la canción, sino todas las noches en que la había tocado, todas las veces que Lupita se había dormido oyendo aquellas notas, todo el amor que había puesto en cada acorde. Es real, susurró. Todo esto es real. Nosotras éramos reales. Somos reales, corrigió Lupita. Aún somos, solo cambiamos de cuerpo. Pero el amor no cambió. El amor nunca cambia. Eduardo estaba en la puerta, asistiendo a la escena, y cuando Guadalupe lo miró, vio que él también estaba llorando. 3 personas, una familia, separados por la muerte por 200 años, reunidos por el amor que se rehusó a morir. Si esta historia aún no te ha hecho llorar, tienes un corazón de piedra. Quédate hasta el final, porque lo que viene ahora es el momento que estabas esperando. Guadalupe descubrió la marca de nacimiento de Lupita por accidente. Estaba bañando a la niña cuando la vio. En el cuello, justo debajo de la oreja derecha, una mancha oscura en formato irregular. ¿Qué es eso?, preguntó. Lupita tocó la marca con naturalidad. Es donde la fiebre me marcó, antes de que yo muriera. La fiebre subía y mi piel se ponía tan caliente que dejó una marca. Tú llorabas cuando la veías. Decías que era tu culpa por no haber conseguido curarme. Guadalupe sintió el aire salir de sus pulmones. No era tu culpa, continuó Lupita. No había cura en aquella época. Mucha gente murió. Los 3 morimos. Pero no fue culpa de nadie. Guadalupe abrazó a la niña allí mismo, en el baño, con agua y espuma por todos lados. Lo siento mucho, susurró. Lo siento mucho por no haber conseguido salvarte. Tú me salvaste ahora, respondió Lupita. Tú me encontraste en la puerta de la capilla. Tú me trajiste a casa. Tú me devolviste a mis papás. Eso es salvar. Mamá,
Eso es lo que importa. Aquella noche, Eduardo y Guadalupe conversaron por horas sobre el pasado, sobre el presente, sobre el futuro. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Guadalupe. Con Lupita, legalmente. Yo no soy nada de ella. Tú no eres nada de ella. Ella aún es una niña abandonada bajo custodia temporal. Eduardo tomó la mano de ella. Nosotros vamos a adoptarla. Oficialmente, legalmente. Vamos a darle el nombre que siempre fue de ella: Lupita Castañeda. Y en cuanto a nosotros, Eduardo se inclinó, besó la frente de Guadalupe. En cuanto a nosotros, yo quiero hacer lo mismo que hice en 1813. Quiero casarme contigo. Quiero pasar el resto de esta vida a tu lado. Y quiero que, cuando muramos de nuevo, sea juntos y que nos encontremos de nuevo en la próxima vida y en la siguiente y en todas las que vinieren después. Guadalupe sonrió a través de las lágrimas. ¿Eso es una propuesta? Eso es una promesa. La misma promesa que hice hace 200 años. Pero esta vez, yo voy a cumplirla mientras aún estamos vivos. Y en cuanto a Lupita, ¿qué va a decir ella? Eduardo rió, conociendo a nuestra hija. Ella probablemente ya lo sabe. Probablemente ya planeó todo. Probablemente está allá en su cuarto esperando que le contemos solo para decir que ya lo sabía. Ellos fueron hasta el cuarto de Lupita. La niña estaba despierta, sentada en la cama, con una sonrisa enorme en el rostro. Ustedes van a casarse, dijo antes de que ellos pudieran hablar cualquier cosa. Eduardo y Guadalupe se miraron. ¿Cómo lo sabes? Lupita se encogió de hombros. Porque ustedes se casaron antes. Y esta vez va a ser aún más bonito, porque yo voy a poder ir a la fiesta. En la otra vez yo era muy pequeña. No lo recordaba, pero esta vez yo voy a recordarlo para siempre. Ella saltó de la cama y abrazó a los dos. Gracias por encontrarme de nuevo. Gracias por recordar. Gracias por ser mis papás. En todas las vidas. Eduardo levantó a Lupita en los brazos. Guadalupe se unió al abrazo. Y los tres quedaron allí, en el cuarto iluminado por la luz de la luna que entraba por la ventana. Una luna llena. Como en la noche en que Lupita había nacido por primera vez. Como en la noche en que la familia Castañeda finalmente volvió a existir. El proceso de adopción fue más complicado de lo que Eduardo esperaba. No por cuestiones legales. Él tenía dinero, influencia y los mejores abogados. El problema era otro. Nadie había encontrado a los padres biológicos de Lupita. La policía investigó por semanas. El billete en la mano de ella no tenía impresiones digitales útiles. Las cámaras de seguridad de la capilla estaban rotas. Y Lupita, obviamente, no conseguía dar informaciones sobre quién la había abandonado. No sé quién me dejó allí. Ella dijo cuando preguntaron. Solo sé que desperté en aquel lugar y que tenía que esperar. ¿Esperar por qué?, preguntó la trabajadora social. Por mis papás verdaderos. La trabajadora social frunció el ceño. ¿Quieres decir tus papás biológicos? Lupita balanceó la cabeza. No, mis papás verdaderos. Los que me aman de verdad. Los que me aman hace mucho tiempo. La trabajadora social miró a Eduardo y Guadalupe con una expresión confusa. Ellos apenas se encogieron de hombros. ¿Cómo explicar algo que ni ellos entendían completamente? Al final, después de 3 meses de burocracia, el juez aprobó la adopción. Lupita Castañeda
oficialmente hija de Eduardo Castañeda y Guadalupe Rojas. Cuando el martillo golpeó, confirmando la decisión, Lupita hizo algo inesperado. Se giró hacia el juez y dijo: «Gracias. Usted no sabe, pero usted acaba de arreglar algo que salió mal hace mucho tiempo». El juez pareció confuso, pero Eduardo y Guadalupe entendieron. La familia que la muerte había separado en 1820 finalmente estaba legalmente reunida. El matrimonio fue marcado para 3 meses después. Eduardo quería hacer una ceremonia simple, íntima. Guadalupe concordó. Lupita, sin embargo, tenía otras ideas. «Tiene que ser en la hacienda», insistió, «en nuestra casa de verdad, la de la hacienda Castañeda». Eduardo pensó que sería imposible. Los museos no suelen prestar sus espacios para bodas, pero cuando Guadalupe explicó la situación al director, cuando mostró los documentos, los retratos, las evidencias de que era descendiente directa de la familia que había vivido en esa hacienda, el director quedó fascinado. Una semana después, Guadalupe recibió la autorización. La boda se realizaría en el jardín de la hacienda Castañeda, en el mismo jardín donde el primer Eduardo y la primera Guadalupe se habían casado en 1813, 212 años después, en el mismo lugar, los mismos nombres, el mismo amor. El día de la boda amaneció soleado. Guadalupe llevaba un vestido sencillo, blanco, sin muchos adornos. Eduardo vestía un traje oscuro y Sofía, la niña de las flores, llevaba un vestido amarillo. Amarillo. Ella había insistido, como el vestido que yo tenía antes, el vestido con flores. Nadie cuestionó, nadie necesitaba cuestionar. La ceremonia fue corta, los votos fueron simples, pero cuando el sacerdote preguntó si Eduardo aceptaba a Guadalupe como esposa, él dijo algo que no estaba en el guión: «Yo acepto, como acepté en 1813, como aceptaré en todas las vidas que vengan. Tú eres mi esposa, siempre lo fuiste, siempre lo serás». Y cuando Guadalupe respondió, sus palabras ecoaron las de él: «Yo acepto, como acepté cuando éramos jóvenes en otra vida, como aceptaré hasta el fin de los tiempos. Tú eres mi esposo, mi alma gemela, mi hogar». Sofía asistía a todo con lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas de felicidad, de alivio, de una promesa finalmente cumplida. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, Sofía corrió hasta ellos y se lanzó a los brazos de los dos. «Ahora somos una familia de verdad», ella dijo, de nuevo, «para siempre». Los invitados aplaudieron. La mayoría no entendía el significado completo de aquellas palabras, pero Eduardo, Guadalupe y Sofía sabían que aquel momento era la conclusión de algo que había comenzado hacía más de 2 siglos. Una historia de amor que la muerte no consiguió destruir. La recepción fue en el jardín de la hacienda Castañeda, la misma hacienda donde todo había comenzado, donde Guadalupe era ama de llaves, donde Sofía había aparecido y cambiado todo. Eduardo había mandado colgar el retrato de 1820 en la pared principal del salón. El primer Eduardo, la primera Guadalupe, la primera Sofía, mirando a todos los invitados, testimoniando el reencuentro que habían esperado por tanto tiempo. Algunos invitados lo encontraron extraño, otros lo encontraron emocionante, pero todos sintieron algo cuando miraban el cuadro, una sensación de que estaban presenciando algo mayor que una simple boda. Y tal vez lo estaban. Sofía pasó la fiesta entera corriendo entre los invitados, comiendo pastel, bailando con quien quisiera bailar. Era una niña.
Finalmente, una niña de verdad, sin el peso de memorias de otra vida, sin la responsabilidad de encontrar padres perdidos, sin la soledad de saber algo que nadie más sabía. Ella aún recordaba, aún sabía quién había sido. Pero ahora eso era solo una parte de ella, no el todo, no la razón de existir. Ahora ella podía simplemente ser Sofía, la hija de Eduardo y Guadalupe, la niña que le gustaban los vestidos amarillos y el helado de chocolate e historias antes de dormir. La niña que finalmente estaba en casa. ¿Aún recuerdas todo? Guadalupe preguntó a Sofía aquella noche, después de que los invitados se habían ido, de 1820, de cómo era. Sofía pensó por un momento. Recuerdo, pero se está volviendo más distante, como un sueño que tuviste hace mucho tiempo. Sabes que sucedió, pero ya no sientes como si fuera real. Creo que es así como tiene que ser. Recordamos lo suficiente para encontrar a quien necesitamos encontrar, y después podemos olvidar un poco para vivir esta vida aquí, con ustedes. Guadalupe abrazó a la hija. Ya no necesitas cargar ese peso sola. Lo sé, Sofía respondió. Ahora los tengo a ustedes para cargar conmigo. Los años pasaron, como siempre pasan, rápidos de más para quien es feliz, lentos de más para quien espera. Sofía creció, se convirtió en una adolescente, después en una joven adulta. Las memorias de 1820 fueron quedando cada vez más distantes, como ella había previsto, hasta que un día, cuando tenía 20 y tantos años, ella se dio cuenta de que mal conseguía recordar, y no sintió tristeza por eso, sintió alivio. La promesa había sido cumplida, los padres habían sido encontrados, la familia había sido reunida. Ella ya no necesitaba cargar aquellas memorias, podía simplemente vivir. Ella se graduó en psicología, se especializó en terapia infantil, trabajaba principalmente con niños abandonados, niños que habían sido dejados en puertas de iglesias, en hospitales, en delegaciones, niños como ella había sido. Tienes un don, una colega dijo una vez. Los niños confían en ti de un modo que no confían en nadie más, como si supieran que entiendes. Sofía apenas sonrió. Ella entendía lo que era esperar, lo que era buscar, lo que era no finalmente encontrar, y dedicó su vida a ayudar a otros niños a encontrar sus hogares, sus verdaderos hogares, fuesen ellos con padres biológicos o padres adoptivos, padres de esta vida o padres de otras vidas. Lo importante era encontrar, lo importante era pertenecer. A los 30 años, Sofía se casó. El novio era un profesor de historia que ella había conocido en una conferencia sobre patrimonio cultural. Él se llamaba Miguel y, desde el primer momento en que se vieron, ambos sintieron aquella conexión familiar. No era la misma conexión que Sofía había sentido con Eduardo y Guadalupe. Era diferente, nueva, pertenecía a esta vida, no a otras, pero era igualmente real, igualmente poderosa. ¿Crees que ya nos conocimos antes? Miguel preguntó en la noche de la propuesta de matrimonio. Sofía sonrió. Honestamente, creo que no. Creo que tú eres mi regalo. Mis padres eran mi pasado. Tú eres mi futuro y nuestros hijos. Sofía pensó por un momento. Nuestros hijos van a ser nuestros, completamente nuestros, de esta vida, de este tiempo, y vamos a amarlos tanto que, si un día nos separamos, vamos a encontrarnos de nuevo, y de nuevo, hasta el fin de los tiempos. Miguel la abrazó. Parece una buena promesa. Lo era. Y Sofía pretendía cumplirla. La boda de Sofía
fue realizada en la Casa Museo de los Castañeda, el mismo lugar donde Eduardo y Guadalupe se habían casado años antes. El mismo lugar donde los primeros Eduardo y Guadalupe se habían casado en 1813. Eduardo, ya con el pelo blanco, condujo a la hija hasta el altar. Guadalupe lloró la ceremonia entera, y cuando el sacerdote declaró a Sofía y Miguel marido y mujer, algo mágico sucedió. Una brisa suave atravesó el jardín. Las hojas de los naranjos susurraron, y por un breve momento, todos los presentes sintieron una presencia, como si alguien invisible estuviese asistiendo, aprobando, bendiciendo. Guadalupe alzó la mirada al cielo y sonrió. Sabía quiénes eran. Los primeros Eduardo y Guadalupe. La primera Guadalupe, observando desde el otro lado, felices de ver que la familia continuaba. 2 años después, Guadalupe tuvo su primer hijo, un niño. Ella lo llamó Eduardo, en honor a su papá, y cuando el bebé nació, sucedió algo que Guadalupe nunca olvidó. Eduardo, el abuelo, sostuvo al nieto en sus brazos por primera vez, lo miró a los ojos y dijo: «Hola, pequeño. Tengo la sensación de que ya nos conocemos». El bebé lo miró de vuelta y sonrió, una sonrisa que parecía demasiado vieja para un recién nacido. Guadalupe sintió escalofríos. ¿Será que la historia se estaba repitiendo? ¿Será que el ciclo continuaba? Ella nunca lo sabría con certeza, pero una cosa era cierta: el amor de la familia Castañeda trascendía generaciones, trascendía vidas, trascendía la propia muerte y continuaría trascendiendo para siempre. Eduardo y Guadalupe envejecieron juntos, en la misma hacienda Castañeda donde se habían conocido, en la misma hacienda donde Guadalupe había aparecido y cambiado todo. Ellos nunca contaron la historia completa a nadie fuera de la familia, no porque tuvieran vergüenza, sino porque sabían que la mayoría de la gente no entendería, no creería. Pero entre ellos, la historia era contada y recontada, en los aniversarios de bodas, en las navidades en familia, en los momentos silenciosos cuando miraban el atardecer juntos. ¿Recuerdas? Eduardo preguntaba. «Recuerdo». Guadalupe respondía. Y eso era suficiente. Cuando Eduardo cumplió 80 años, su salud comenzó a fallar. El corazón que había latido por 2 vidas estaba cansado. Los médicos hicieron lo que pudieron, pero algunas cosas están más allá de la medicina. Guadalupe se quedó a su lado hasta el final, tomando su mano, como él había tomado la mano de ella en 1820. «Voy a encontrarte de nuevo». Eduardo susurró en sus últimos momentos. «Lo sé», Guadalupe respondió. «Siempre encuentras, y la próxima vez». Él sonrió débilmente. «Quizás recuerde desde el principio. Quizás no necesite una hija de 5 años para mostrarme lo obvio». Guadalupe rió a través de las lágrimas. «Conociéndote, lo vas a necesitar». Eduardo cerró los ojos, y cuando los abrió nuevamente, por un breve momento, Guadalupe vio algo en ellos, una juventud que no pertenecía a este tiempo, una alegría que trascendía el dolor. «Te amo», él dijo, «en todas las vidas». Fueron sus últimas palabras. Guadalupe no lo siguió inmediatamente esta vez. Se quedó 15 años más. Vio a Guadalupe casarse, vio a los nietos nacer, vio a la familia Castañeda crecer y prosperar. Y cuando finalmente llegó su hora, ella estaba lista. Guadalupe estaba a su lado, tomando su mano, como Guadalupe había tomado la mano de Guadalupe en 1820.
Él está esperando. Guadalupe dijo, puedo sentirlo. Papá está esperando por ti. Guadalupe sonrió. ¿Aún sientes esas cosas? A veces, Guadalupe admitió, cuando es importante, y esto es importante. Guadalupe cerró los ojos, y la última cosa que vio antes de partir fue una imagen, una visión, una promesa. Eduardo, joven nuevamente, sonriendo para ella, con una niñita de ojos castaños en los brazos. «Te tardaste», él dijo en la visión. «Lo sé», ella respondió, «pero estoy aquí ahora». Y juntos, los tres caminaron en dirección a la luz. La misma familia, el mismo amor, listos para comenzar de nuevo, en otra vida, en otro tiempo, pero siempre juntos. Guadalupe Castañeda vivió hasta los 93 años, tuvo hijos, nietos, bisnietos, contó la historia de la familia para todos ellos. Su hijo mayor, Eduardo, el nieto que había sonreído de forma tan peculiar cuando bebé, creció para ser un escritor. Escribió novelas sobre amor y pérdida, sobre conexiones que trascendían el tiempo, sobre familias separadas que se reencontraban. Él nunca supo explicar de dónde venían sus historias. Decía que simplemente aparecían, que parecía que estaba recordando algo, no inventando. Guadalupe sonreía cuando él decía eso. Tal vez él estaba recordando. Tal vez las memorias saltaban generaciones. Tal vez el amor que ella había sentido por los primeros Eduardo y Guadalupe había encontrado un modo de continuar existiendo, a través de las historias del nieto, a través de las memorias que él no sabía que tenía. El último libro de Eduardo Nieto fue publicado póstumamente. Se llamaba En todas las vidas. Contaba la historia de una niña que nacía recordando a sus padres de otra vida, que pasaba años en silencio, esperando, que finalmente los encontraba y reunía una familia separada por la muerte. Era la historia de Guadalupe, contada por alguien que nunca debería saber los detalles, pero sabía, de alguna forma, sabía. El libro se convirtió en un éxito. Millones de copias vendidas, traducido a decenas de idiomas, y en cada país donde era publicado. Lectores escribían diciendo que habían vivido algo parecido, que también recordaban, que también habían encontrado. La historia de Guadalupe no era única, era solo una entre miles, millones quizás, historias de amor que atravesaban vidas, de promesas que eran cumplidas, de familias que se negaban a permanecer separadas. La historia de cómo ella había sido abandonada en la puerta de una capilla, de cómo había encontrado a sus papás verdaderos, de cómo el amor había atravesado 2 siglos para reunir una familia. Algunos creían, otros pensaban que era solo una historia bonita que la abuela le gustaba contar, pero Guadalupe sabía la verdad, y eso era lo que importaba. En la noche en que murió, ella soñó. Soñó con una casa de paredes blancas y ventanas azules, con un jardín lleno de naranjos, con una fuente donde palomas venían a beber agua, y en la puerta de la casa, esperándola, estaban ellos, Eduardo, joven y fuerte, sonriendo como sonreía en 1820, Guadalupe, hermosa como siempre, con los brazos abiertos. «Te tardaste», Eduardo dijo. Guadalupe rió, la misma risa de cuando tenía 5 años. «Lo sé, pero necesitaba vivir aquella vida hasta el final. Necesitaba ayudar a otros niños a encontrar a sus papás. Necesitaba terminar lo que comencé». «¿Y terminaste?», Guadalupe preguntó. «Terminé». Guadalupe confirmó. Ella corrió hacia ellos, saltó a los brazos de su papá, abrazó a su mamá.
y los tres se quedaron allí, juntos, en la puerta de la casa donde habían sido felices, donde habían muerto juntos, donde siempre pertenecerían. ¿Alguna vez has sentido una conexión instantánea con alguien? ¿Alguna vez has mirado a los ojos de un niño y sentido que lo conocías de algún lugar? ¿Alguna vez has tenido la sensación de que ciertas personas en tu vida estaban destinadas a estar ahí? Tal vez no sea coincidencia, tal vez sea memoria. Memoria de vidas que has vivido antes, de personas que has amado antes, de promesas que has hecho antes. Presta atención a las conexiones de tu vida. Ellas pueden ser más antiguas de lo que imaginas. Y si tienes hijos, presta atención a lo que dicen, a las historias que cuentan, a las personas que reconocen sin nunca haber visto. Los niños recuerdan, los niños saben, los niños son el puente entre lo que fuimos y lo que seremos. Guadalupe lo sabía, Guadalupe recordó, Guadalupe encontró, y por ella, una familia separada por la muerte hace 200 años, finalmente pudo reunirse de nuevo. El amor verdadero no muere, simplemente espera. Espera la próxima vida, la próxima oportunidad, el próximo encuentro, y cuando finalmente encuentra, reconoce, inmediatamente, completamente, eternamente, como Guadalupe reconoció a Eduardo y Valentina, como ellos la reconocieron a ella, como tú tal vez reconozcas a alguien algún día. Estate atento. El amor de tu vida puede estar más cerca de lo que imaginas. Si este video te emocionó, deja tu like. Si te hizo llorar, comenta, lloré. Si tú también crees que el amor atraviesa vidas, compártelo con alguien que necesite escuchar esto. Y si ya tuviste una experiencia así, una conexión inexplicable, un reconocimiento instantáneo, un amor que parecía venir de otro tiempo, cuéntanos en los comentarios. Porque historias como la de Guadalupe, Eduardo y Valentina existen, suceden todos los días, en todas partes del mundo. El amor verdadero encuentra una forma, siempre encuentra, en todas las vidas.